Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Qué alegría estar por aquí en mi casa, porque esta es mi casa y ustedes son mis hermanos. Estamos por aquí muy contentos. Yo sé que hoy el Señor trae palabra y como oraba mi hermana, que tengamos un corazón dispuesto para recibir lo que Él va a poner en este día. Amén. Sean más bendecidos, pueden sentarse. La gracia y la paz de Dios sea multiplicada sobre cada uno de ustedes. Gracias, chicos. Es un privilegio poder estar acá esta mañana en nuestra casa, como mencionó Selena hace un momento. Reciban un saludo de los pastores que nos están pastoreando ahora, allá en Samaná. Estamos en Samaná, República Dominicana. Ahí estamos tenemos el proyecto, como algunos conocen. Nosotros somos misioneros y queremos ahí, obedeciendo la voz de Dios, levantar una base misionera con Juventud con una Misión, Jucum. Y estamos viviendo allá con ese motivo. Nos estamos congregando la congregación de fe Kyrios, que son palabras diferentes. Kyrios hace relación al señorío de Jesús. Y reciban un saludo de nuestros pastores Pedro y Wanda Johnson. Se me ha tocado la tarea de compartir lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, o recordar, o instar, o motivar. Y les confieso que también esta palabra no la estoy vaciando que para que ustedes sean los que la cumplan. Dios está también moviendo mi corazón hacia este tema y de entender cuán tarea tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como sus hijos, representantes de este reino inconmovible. Aleluya. Es una tarea grande, pero Él nos la puso fácil. Y el tema del mensaje es: no te conformes con el sello, también hay poder. No te conformes con el sello, también hay poder. Y para iniciar, yo quisiera hacer una ilustración y un testimonio. Bueno, la ilustración gira en torno a lo siguiente. Imaginemos que hay dos países, país X y país Y, que tienen una relación diplomática. Estos países que tienen una relación diplomática tienen representantes cada uno en su país, para el país en cuestión. Entonces, el país X manda a un representante al país Y, dígase un embajador, y ese embajador representa a ese país, es una autoridad ahí. Ese embajador tiene privilegios. De hecho, me atrevería a decir, tiene mayores privilegios que la mayoría, valga la redundancia, de los ciudadanos del propio país donde él es extranjero. Tiene privilegios que lo exceden. Pero hay limitaciones. Él no puede decir: yo le voy a abrir las fronteras de ese país y voy a llamar a la gente de mi país que venga porque yo soy embajador aquí. No tiene ese poder. Y con eso quiero contarle un testimonio como más práctico. Estábamos trabajando en Amazonas con una escuela. Y vinimos al país a hacer la parte práctica. La parte práctica tocó aquí. Y veníamos desde Leticia, Amazonas, hasta República Dominicana.
en Bogotá, porque no hay vuelos directos desde Leticia, en Bogotá nos enteramos que una de las estudiantes no había hecho la entrada a Colombia ni había hecho la salida. Ella venía de Perú y como entró por el río, por el río Amazonas, no fue tan riguroso y no selló su pasaporte saliendo de Perú, ni selló su pasaporte entrando a Colombia. O sea que ella, estando a punto de hacer un viaje internacional, saliendo de Colombia, estaba ilegal en Colombia. Ay. Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a la embajada de Perú a ver qué. Y fuimos a la embajada y le contamos ahí en el lobby abajo, le contamos la situación y dijeron, miren, nosotros le podemos expedir un pasaporte nuevo, renovarlo, cualquier cosa, pero es un asunto que nosotros no podemos hacer. Ni del lobby pasamos. No tenían la autoridad para regular el estatus migratorio de ella. Así que tuvimos que ir a otra oficina de migración para poder arreglarlo. Pero se resolvió y pudimos llegar y fue un tiempo glorioso. Aunque en esa embajada tenían la autoridad, tenían el sello, no tenían el poder para hacer algo como esto. Así que no te conformes con el sello, también hay poder. Amén. Amén, pero ¿qué tiene que ver eso? Ellos dijeron amén porque quizás están medio en el aire. Vamos por la Biblia entonces, vamos a ver qué se relaciona a esto, qué Dios nos quiere traer. En Efesios capítulo 1, versículo 13, voy a leer. Y dice así en el nombre de Jesús. Efesios 1:13, carta a los Efesios. En él también vosotros, refiriéndose, ese él es a Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ahí está el sello, con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es el Espíritu Santo. Dios habla hoy, pone esto: ustedes fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Sí. Aleluya. Hemos sido sellados con este Espíritu Santo, pero no te conformes con el sello, también hay poder. Jesús le dijo a Nicodemo, quiero explicar un poco este sello. Jesús le dijo a Nicodemo que el hecho de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es algo que no tiene explicación. Juan 3:8, él le dice: los que nacen del Espíritu, eso, mira, te lo voy a poner fácil, es como el viento. Tú ves que pasa, lo oyes, incluso lo sientes, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así son los que nacen del Espíritu. Tiempo después, durante el transcurso de la vida de Jesús, Jesús resucita y llega a un salón, a una casa, a una habitación, un cuarto, como, qué sé yo, ahí estaban sus discípulos. Jesús se le aparece y sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Juan 20:21. Reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos, dice. Yo creo que ahí los discípulos fueron sellados. Algunos aproximadamente 40 días después, en Hechos 1, desde el versículo 4, les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean bautizados con ese Espíritu Santo.
Versículo 8. Y recibirán poder. Sí. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa. 40 días antes Jesús entra a una habitación y sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Después les dice: no se vayan, esperen. No se conformen con el sello. También hay poder. Déjeme confesarle que hasta Jesús entendió esto. Y vamos a basar la mayor parte del mensaje en esta parte. Y vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, el versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. Saltamos un par de versículos y caemos en el versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. El autor de este evangelio hace una distinción entre el versículo 1 y el versículo 14. En el versículo 1 dice lleno del Espíritu Santo. En el 14 dice lleno del poder del Espíritu Santo. Sí. Aleluya. ¿Qué pasó entre esos capítulos que hace esa distinción? Entonces ahí vamos a entender ya qué hizo Jesús para pasar de solo una llenura, un sello, a andar en el poder del Espíritu. Sí. Aleluya. Gloria. Versículo 1 de Lucas 4 habla de que fue llevado por el Espíritu al desierto. Desierto. Momentos. El desierto hace alusión a un tiempo de proceso. Y los desiertos son áridos y difíciles poder habitar en el desierto. Así que son cosas dificultosas. Pero en la Biblia vemos que Dios usa el desierto como un tiempo de proceso para proveer. Amén. Y el Espíritu fue quien llevó a Jesús al desierto. Hay cosas, hay situaciones difíciles en las que es Dios mismo llevándonos. También hay situaciones en las que nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, nos metemos. Entonces hay que identificar quién es. Estoy aquí en este proceso fruto de mis malas decisiones, o estoy como Job, yo estaba por la ley y estoy aquí. Es identificar esto. Marcos Brunet dice que el desierto es un lugar donde Dios quita las distracciones para que su voz sea todo lo que escuchemos. Marcos menciona por encima este evento de la vida de Jesús. Solo le dedica unos cuantos versículos, pero dice algo muy importante y relevante. Marcos 1:13, en la segunda parte del versículo, en la Nueva Traducción Viviente, él describe al desierto. Más bien describe cómo Jesús estaba en el desierto. Estaba a la intemperie, entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. A la intemperie en
en un ambiente hostil y vulnerable, rodeado de animales salvajes, aún más vulnerable, pero ángeles lo cuidaban. Así que si estás en un desierto y ves todo eso como en contra, aún así Dios tiene cuidado para ti. Y recuerda, es un proceso para promoverte, para que pases del sello a andar en el poder del Espíritu. Sí. Entonces vamos a ver cómo Jesús pasó de solo ser lleno del Espíritu a andar en el poder del Espíritu. ¿Qué fue lo que estuvo pasando durante ese tiempo? Lucas 4:3 dice, recuerden, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. O sea, entonces el diablo le dijo: si eres hijo, perdón por el efecto de sonido, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transformen en pan. Versículo anterior dice que Jesús duró todo ese tiempo y tuvo hambre, 40 días de ayuno. Era una hambre. Versículo 3 comienza diciendo: el diablo entonces vino y si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo primero que al diablo le ataca es nuestra identidad y o sustento de lo que necesitamos. Es propio del ser humano comer. Y yo soy pentecostal desde que tengo conocimiento, desde que me convertí en una iglesia pentecostal, aunque nací, no voy a decir que nací en el evangelio, nací en una iglesia, más bien en una casa donde mis padres eran cristianos y me enseñaron ese camino desde muy pequeño. Nací en el evangelio tiempo después. Pero como pentecostal así, al fin, vengo de 40 días de ayuno. Ahí es claro, dice, el diablo vino, pero ¿y si el diablo no se pinta así, no se viste de rojo y con los cachitos y el tridente? Porque ahí es claro, no, el diablo fue que le habló. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y si yo vengo de 40 días de ayuno y el diablo me salta con esa de que si yo soy hijo de Dios, que convierta la piedra en pan, ¿dónde te monto la panadería? Dime. Mire, ni lo mejor de Santiago se le acerca. Jesús no peleó por la identidad. La respuesta de Jesús fue no solo de pan, sino de toda palabra de Dios. El detalle es que Jesús recordó 40 días antes, cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista, emerge de las aguas. Viene esa paloma en forma del Espíritu y reposa sobre él. Se abre el cielo y oye esa voz potente que dice: eres mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Así que Jesús está oyendo a Satanás diciéndole: demuestra que tú eres hijo de Dios. Tranquilo, que todavía tengo esa palabra fresca en mi mente. La respuesta de Jesús no se basa en demostrar, sino está convencido y claro de quién es Dios y qué Él ha dicho, y que su palabra es fiel y verdadera y eterna. Aleluya. Aquí
Jesús está haciendo referencia a las Escrituras. Cabe destacar eso. Está citando las Escrituras. Está citando a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Yo quiero ir un versículo anterior, versículo 2, Nueva Traducción Viviente. Es Moisés hablando con el pueblo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto, por momentos difíciles, tribulaciones, momentos adversos que funcionan para promoción. Durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, pan del cielo, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y dice lo siguiente: lo hizo para enseñar de que la gente no vive solo de pan, no vive solo de demostrar cosas, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Yo lo aplico de dos formas: creyendo la palabra. Como dijo Pablo a los romanos, pero ¿cómo van a creer si no se les anuncia? Entonces la segunda parte de la aplicación es que debo pasar tiempo de calidad conociendo qué Él dice en su palabra. Porque no puedo creer en el aire, debo creer lo que está aquí. Así que en la aplicación de esta respuesta de Jesús está creer lo que está aquí, pero debo pasar tiempo de calidad comiendo esto que está aquí. Aleluya. Amén. Entonces vamos a la segunda. Lo segundo que el enemigo ataca para identificar si estamos pasando del sello al poder es el objeto de nuestra adoración y obediencia. Lucas 4, versículos 5 y 7. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria y los... Perdone, pues, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo si me adoras. Si me adoras. Según una de las reglas de la hermenéutica, hay una regla, valga la redundancia, que habla de la primera mención. La regla de la primera mención lo que establece es que cuando una palabra se menciona por primera vez, su significado gira en torno a esta primera vez en la que es mencionada. La palabra adoración se menciona por primera vez en la Reina Valera cuando Abraham está por subir al monte a sacrificar a su hijo a Dios. Así que en el pie del monte se detiene, habla con sus siervos, le dice: esperen aquí, yo y el niño subiremos, adoraremos y regresaremos. Es la primera vez que la palabra adoración o conjugada se menciona. Y gira en torno a un acto de obediencia que iba a hacer Abraham. Entonces la adoración y la obediencia están significativamente ligadas. Un trabalenguas ahí.
Pero creo que hay una tercera que también está ligada y es el temor. Y surge esta pregunta: ¿por qué Satanás le ofrece a Jesús los reinos de la tierra, si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud? Si en el Salmo 2 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, es una herencia que ya está destinada para Jesús. ¿Por qué Satanás le ofrece los reinos de la tierra a cambio de adoración? Primero, hay un detalle que el primer Adán le dio legalmente autoridad hasta que el postrer Adán vino a reclamar. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Así que Jesús sabe eso. Y lo que está pasando aquí es que el Padre ya había delegado unas funciones para Jesús, para que Jesús cumpliera. Habla en Juan, el Evangelio de Juan dice que Jesús hablando: yo no hago las cosas porque sí. Estoy parafraseando. Solo digo lo que oigo a mi Padre decir y hago lo que Él me dice que haga. Él estaba concentrado en obedecer a Dios. Y Satanás lo que está haciendo es brindándole un atajo. No obedezcas a Dios, obedéceme a mí y yo voy a bregar. Eso que tú viniste a reclamar de que Adán, yo te lo doy, pero adórame, obedéceme, témeme a mí. Jesús estaba claro, ahí no se iba a doblar y que le con esa cacarita. Y digo que el temor también está relacionado porque en Jueces capítulo 6 versículo 10 él le está reclamando al pueblo. Le dice: yo les dije a ustedes que no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo les digo, más bien, pero ustedes no me hicieron el caso. O sea, terminaron adorando a los dioses de los amorreos. Pero la palabra que usa aquí: no teman a los dioses de los amorreos. Entonces está relacionada nuestra adoración y obediencia y también nuestro temor o reverencia. Y vamos a la respuesta de Jesús ante la cascarita de Satanás. Versículo 8, Lucas. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Está citando Deuteronomio 6:13. Y dice en Deuteronomio 6:13, en la Nueva Traducción Viviente: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Nuestra obediencia, adoración y temor pertenecen únicamente a Dios. Así que lo que primero debo hacer es creer la palabra y pasar tiempo de calidad adquiriendo conocimiento o conociendo que Dios está hablando. Lo segundo es que nuestra obediencia, nuestra adoración y nuestro temor va hacia Él solamente. No voy a tener miedo a quedarme en bancarrota. Jesús habló para que entiendan un poco por qué menciono el temor. Y dijo: no pueden servir a dos señores. A Mamón, usa ese ente ídolo o ente que está relacionado al dinero, y a Dios. El hecho de temer a Mamón es como decir: tengo miedo de perder mis recursos. Así que en el momento en el que yo tenga miedo de quedarme en bancarrota, estoy sirviendo
a Mamón, le estoy temiendo, le estoy obedeciendo. Entonces nuestra adoración, obediencia y temor solo son de Dios. Amén. Y la tercera, le vuelvo a poner los números que ya sabe cuando uno está terminando. Lo tercero que el enemigo ataca es nuestra fe, intentando sembrar incredulidad. En Lucas 4, ahí estamos, Lucas 4, versículo 9 al 11. Entonces el diablo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Vamos a hacer una pausa. Jesús, la respuesta que viene dando, dice: escrito está, Reina Valera. Las escrituras dicen. ¿Y qué pasa con el diablo, el que me cita la Biblia? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, así que no vamos a ver que el diablo viene y yo voy a identificar. No, es él. Y si él mismo me cita la Biblia tergiversándola, ¿cómo puedo discernir? Bueno, valga la redundancia, con el discernimiento del Espíritu. Creo que es clave como creyentes poder recibir ese discernimiento. Y Jesús dijo en Juan 10: mis ovejas conocen mi voz. Conocen mi voz. Saben el tono de voz cuando yo hablo. Aún estén citando la palabra, conocen cuando estoy hablando. El discernimiento viene cuando me expongo a conocer su tono de voz en las escrituras. Aleluya. Es esencial en este tiempo de tanta distracción pasar tiempo escuchando a Dios. Esencial. Y una cosa que podemos identificar aquí claramente, que no estaba aplicando la palabra de la forma correcta, aún el diablo estaba citando la Biblia, es que empezó la frase, o con la frase: si eres hijo de Dios. No tenemos que demostrar nada. Si creemos al que nos llamó y estamos convencidos de su llamado, no tenemos que demostrar nada, sino creer su palabra. No tenemos que saltar al vacío para decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No hay nada que demostrar, solo creer. La respuesta de Jesús es evidente y dijo: no pondrás a pruebas, o más bien a prueba, al Señor tu Dios. No hay argumento válido en contra de las escrituras. La palabra es lo que necesitamos. Su palabra. Aleluya. Yo creo que hay un cuento por ahí que dice: ay, que yo, un nuevo creyente, que dice: yo quiero escuchar a Dios. Que te dice que yo escucho a Dios, yo quiero escucharlo. Le dice el pastor: ve a tu casa y tráncate en tu cuarto. Sí. Yo lo que tú vas a hacer: tú vas a abrir la Biblia y vas a comenzar a leerla en voz alta. Y él te va a hablar. Leer la Biblia en voz alta. Ay, no entendieron. Leer la Biblia en voz alta es como escuchar a Dios.
Anda, tendrá que ir 40 años para atrás para poder hacer eso. La respuesta de Jesús: no pondrás a prueba al Señor. Está citando las Escrituras, está citando a Deuteronomio 6:16. Y aclara cómo no poner a prueba a Jesús. Porque si usted como yo estoy pensando en un versículo, ¿y qué hago con ese versículo? Pero vamos para allá un momento. Jesús dice en Deuteronomio 6:16: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en Masá. Aquí lo dice claro, como cuando te quejaste. Así es que no debemos poner a prueba de Dios. Porque yo estoy pensando en Malaquías 3:10. ¿Cómo termina? Pruébame ahora en esto. Termina en Malaquías 3:10. El profeta, profeta no, porque el profeta solo está cumpliendo el muchacho te ha mandado. Ven, dile. Es Dios mismo hablando, que termina diciendo: pruébame ahora en esto. ¿Y qué hago? ¿Cómo la diferencio? Yo creo que la acción es clave más bien. Empieza Malaquías 3:10 diciendo: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Así que el acto de dar no era diciendo: estoy en esto, yo no creo lo que tú estás haciendo, estoy pasando por esta tribulación, ¿por qué tengo que pasar por esto? No. El acto de proveer a Dios es: aún en mi escasez, yo entiendo que esto es tuyo y lo traigo al altar en humillación. Así que el simple hecho de traer eso al altar es un acto de creer a lo que Dios ha dicho y no quejarnos. Entonces vimos cómo fue que Jesús llegó al versículo 14 para salir en el poder. Pero ¿para qué es el poder? Surge la pregunta. Ok, ya tengo el poder, ¿para qué? En ese versículo 4 dice que Jesús salió en el poder y sigue diciendo que su fama se extendió por toda la tierra. Entonces, ¿el poder es para ser famoso? Creo que no. Si vemos cuando Jesús realizaba un milagro, una de las cosas que lo caracterizaba era: no le cuentes a nadie. En los evangelios relatan esto, de que, por ejemplo, en Mateo 8, cuando sanó a un paralítico, en Marcos 4, 5, 43, en Lucas también habla de que él le pedía a las personas que guardaran silencio. Así que la intención de Jesús no era usar el poder para hacerse famoso. Entonces, ¿para qué es el poder? ¿Para qué es el poder? Porque hay una tendencia actual a publicar todas las cosas. Estoy aquí, estamos aquí. Pero que Dios nos libre de que esa sea nuestra intención, de servirle, de usar los dones que Él nos entrega. Que Dios nos libre. ¿Para qué es el poder entonces? ¿Para echar fuera demonios? ¿Para sanar a los enfermos? Tampoco. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tampoco. Porque incluso antes de que los discípulos fueran sellados con el Espíritu Santo, ya Jesús les había dado la instrucción de ir a sanar
a los enfermos, de limpiar a los leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera a los demonios, incluso antes de recibir el sello. Él les dio este poder. Así que creo que el poder que está hablando aquí no es ese. Mandó a 70 con una misión muy parecida y volvieron. Miren, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bájale en dos y no se alegren mucho de eso, porque yo vi al diablo caer como un rayo para abajo. Mejor asegúrense de que sus nombres estén inscritos en el libro. De hecho, Jesús, haciendo una ilustración de cómo va a ser aquel día cuando Él regrese a juzgar, cerrando el sermón del monte por ahí, casi cerrando Mateo 7, les dijo: miren, va a llegar un momento en el que cuando venga el Hijo del Hombre, va a venir un par de gente con un cuadernito de cosas hechas, y me van a sacar el cuadernito y me van a decir: mira, pero hicimos pila de campaña. ¡Ay! Mira, pero sanamos muchísimos enfermos. Mira, pero echamos muchísima gente, la libertamos por espíritu. Y Él va a decir: ay, qué cool, qué bien. Muy ápero, muy duro. Pero no los conocí. De hecho, termina diciendo: hacedores de maldad. Entonces, ¿para qué es el poder? Volvemos a Hechos 1:8, donde todo comenzó. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, el poder es para ser testigos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ahora yo le voy a definir testigos y usted va a aplaudir otra vez también, con ese mismo entusiasmo. Testigos viene de la palabra griega, donde proviene también la palabra mártir. Así que cuando Jesús está hablando aquí en Hechos, son la letra roja. Ustedes van a recibir poder para ser mártires. Se dañó el mensaje, varón. Iba bien, pero lo dañó. El mensaje completo. Para ser testigos. Yo me ayudé de Wikipedia, de qué sé yo. Cuando tú pones en Google y te una palabra y la definición que aparece de la IA de quien sea, y dice, define mártir de la siguiente manera: es una persona que sufre grandes padecimientos o la muerte en defensa de sus creencias, convicciones o ideales. El mártir, al ofrendar su vida, la persona testifica públicamente su devoción por la causa. Es morir por la causa. Déjeme decirle que para muchos el morir por la causa de Cristo es lo mejor que le puede pasar. Porque mire, salir de esta tierra está cogiendo lucha. Para estar con Él, ¿dónde firmo? Vive. ¿Dónde firmo que me voy? Yo creo que el desafío es mayor. El desafío es morir a nosotros mismos. El desafío es morir a mis deseos. Morir a la aprobación de la gente. Pero no te conformes con el sello. El Espíritu Santo nos da el poder para morir a nosotros mismos.
cuando nos sometemos a su voluntad, Él es que lo hace fácil. Podemos ver difícil morir a nosotros mismos cuando yo tengo el derecho de reclamar mi voz, de decir, de callar. El Espíritu Santo nos da esa capacidad y ese poder para hacerlo. No estamos solos. Cuando Jesús dijo que este camino iba a ser fácil, es porque Él nos iba a ayudar. Nos está ayudando. De hecho, este Dios decidió vivir en nosotros. Tenemos que dejar que Él tome la libertad. Es pasar de un simple sello. Por ejemplo, cuando somos sellados, es como si bebiéramos agua. Me bebí el agua. Bueno, no me la bebí, es una ilustración. Esa agua entra en mí y usted no sabe lo que pasó. Es diferente así yo salto en una piscina. El agua es la que me va a sostener, me va a abrazar, me voy a inmerser. Y de eso, esa es la invitación a la que Dios nos está llamando, a dejarle el control al Espíritu Santo y que Él sea el que guíe cada paso, que Él sea el que guíe cada decisión. Que nuestra adoración, nuestro temor y nuestra obediencia sean solo hacia Él. Lo bueno es que Él nos da ese poder para hacerlo. Él nos da ese poder. Gracias, Abba. Gracias, Abba, por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada, que penetra profundamente hasta el alma. Pero así como un bisturí que corta para sanar, bueno, un bisturí de un doctor que corta para sanar, así mismo es tu palabra, que nos corta para sanarnos. Señor, tomamos tu palabra en esta mañana y queremos hacerla nuestra. Y queremos obedecer las instrucciones de Santiago y hacer tu palabra, no ser oidores olvidadizos. Queremos poner tu palabra en práctica, amado Abba. Por los méritos de Jesús.